La hora ha llegado, es el tema que voy a compartir con ustedes. La hora ha llegado, Dios busca verdaderos adoradores. La adoración no es solo para los que ministran alabanza y la adoración en las congregaciones, no. La adoración en realidad involucra a todo cristiano, participe en el grupo de alabanza o no. Involucra a todo cristiano, porque cada cristiano debe ser en esencia un adorador. Se ha cometido un error de reducir la alabanza y la adoración a solo cantar. Hay mucha gente que piensa que la alabanza y la adoración es solo cantar, que la alabanza son cantos de alegría, de júbilo, y que la adoración son cantos lentos. No, ese es un error. Por supuesto que cantar es parte de la actividad de los cristianos cuando nos reunimos, como en esta ocasión. La Biblia está llena de gente que cantaba a Dios alabanzas. Está llena de ejemplos en los cuales Israel o los cristianos se reunían y alababan a Dios, así como nosotros lo hemos hecho en esta noche. Por ejemplo, David, el cantor de Israel, él hizo algo que se adelantó a su época. Lo que él hizo fue algo extraordinario. Él estableció un ministerio de alabanza congregacional de 24 horas. Todos los días, de lunes a lunes, de domingo a domingo. Él levantó un tabernáculo que no estaba dividido por el lugar santo ni el lugar santísimo. Era simplemente una carpa, un tabernáculo donde podían entrar todos, y eso estaba apuntando al Nuevo Testamento, donde todos podemos entrar a la presencia de Dios, no solo los sacerdotes. Y David en 1 Crónicas 23:5 dice que, entre otras cosas, así para que vean lo exagerado que era, porque luego hay gente que dice: ay, no sean tan exagerados, ¿para qué tanto canto? ¿Para qué tanto? Miren lo que hizo David, y créanmelo, la Biblia asegura que lo que hizo David le agradó a Dios. Dice en 1 Crónicas 23:5 que él puso a 4,000 cantores para alabar a Jehová. Dijo David, o sea, vamos a poner 4,000 cantores con los instrumentos que he hecho, que he inventado. David inventaba instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Ahora, aquí el verbo alabar, halal en el hebreo, significa literalmente celebrar alegremente, glorificar a Dios jubilosamente, alardear del poder y de las maravillas de Dios. Ahora, ¿se pueden ustedes imaginar a un coro de 4,000 alabando a Dios jubilosamente, alegremente? Pues aquello era estruendoso, como hace rato, y nosotros, si acaso, llegamos a 1,000 ahorita. Yo estaba midiendo los decibeles y llegó a 107 decibeles cuando ustedes empezaron a aplaudir, a gritar, con júbilo, con alegría, cuando la música ya había, o sea, si hubiera estado la música hubiera levantado más, y apenas somos 1,000. Se pueden imaginar 4,000 exaltando, pero de manera jubilosa, brincando, cantando, alabando al Señor, y esto era congregacionalmente. Entonces cantar congregacionalmente formaba parte importante en la vida de adoración de los hombres y mujeres del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en Lucas 24:52, después de que Jesús resucitó, sus discípulos se reunían para adorar y alabar al Señor. Entonces, estoy enfatizando que es importante cantar, pero terminaré diciendo que no es todo cantar, ¿ok? Dice Lucas 24:52, ellos, o sea, los discípulos, después de haberle adorado,
volvieron a Jerusalén con gran gozo. Iban contentos, gritando, brincando, qué sé yo. Iban llenos de gozo. Hay gente que le molesta que otros se gocen. Ay, no, dicen cosas, no, es inexplicable esto. Pero los discípulos vieron a Jesús resucitado y se desbordaron de gozo y de alegría después de haberle adorado. Y dice en el 53, y estaban siempre, ¿en dónde? ¿En dónde estaban siempre? Díganlo fuerte. En el lugar de reunión, donde había numerosas personas. Hay otra versión que dice, y estaban todos los días en el templo. ¿Qué hacían dentro del templo como congregaciones? Como congregación, ¿qué hacían? Alabando y bendiciendo a Dios. Amén, dice. Que se repita, que así sea, que se vuelva a hacer eso. Aquí la palabra bendecir a Dios, eulogeo, que es su raíz griega, significa literalmente lo siguiente, que hacían ellos en el templo, es celebrar con alabanzas dirigidas exclusivamente a Dios, reconociendo su bondad, sus maravillas, su poder, con el deseo profundo de cada uno de los congregantes de darle gloria a Él. Esa era su razón de reunirse, como espero que sea la de nosotros, que Él se lleve toda la gloria y la alabanza, y que nosotros tengamos el deseo profundo de adorarlo y de alabarlo como congregación, de cantar con todas las fuerzas. En Hechos 2:46 se ve otro rasgo de esto mismo que estoy mencionando. Cuando los primeros cristianos, los primeros años, se congregaban para alabar a Dios, dice en Hechos 2:46, y perseverando unánimes, los cristianos, cada día, ¿en dónde? En su lugar de reunión. ¿Qué hacían? Perseveraban. Como era un tiempo difícil de persecución, lo que sucedía era que no había otra cosa más que estar reunidos cada día en el templo. En ese tiempo todavía la persecución ciertamente no arreciaba. Sin embargo, el deseo profundo de juntarse era para alabar juntos a Dios. Y dice aquí, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, o sea, tenían comunión, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. ¿Qué hacían en el templo? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es clara la Biblia cuando dice que los primeros cristianos se juntaban y alababan a Dios juntos, cantando. A eso es a lo que se refiere, como nosotros lo hemos hecho. Entonces, estos y un montón de versículos más, de pasajes bíblicos, nos muestran lo importante que es alabar y adorar a Dios cuando nos reunimos. Debe ser una alegría en nuestro corazón. Sin embargo, cuando Jesús vino a este mundo, amplió muchísimo más el concepto de alabanza y de adoración, que muchos ya desde ese tiempo reducían a solamente cantar. Jesús enseñó que la alabanza y la adoración involucraba no solo el cantar, sino involucraba la vida entera, completa de un adorador. Entonces, Él fue mucho más allá del concepto de solo cantar como alabar y adorar a Dios. Él fue más allá, se metió hasta adentro, se metió hasta el corazón de la persona. Y Jesús enseñó que la vida de un cristiano, ¿cuántos son cristianos? La vida de un cristiano, la obediencia, la santidad, las acciones de un cristiano, la conducta de un cristiano estaban íntimamente relacionados con la verdadera adoración. Aquí Jesús revela que no solo es cantar, alabar y adorar no solo es cantar,
sino involucra una vida que muestre obediencia, que es adoración también al Señor. Entonces ahí ya el Señor está involucrando no solo pues el cantar, sino lo que hacemos, lo que decimos, cómo nos comportamos, porque acuérdense que nosotros somos los centros de adoración. Él está aquí, ¿verdad? Hay una historia que sucedió en una aldea de Samaria llamada Sicar. Ustedes conocen esta historia, está en Juan 4. Resulta que Jesús llega a un pozo donde pues allí bebía la gente, y llegó una mujer y él entabló un diálogo con ella. En ese diálogo Jesús le reveló el significado más completo y más profundo de lo que es ser un verdadero adorador. Dice Juan capítulo 4 versículo 7: vino una mujer de Samaria a sacar agua a ese pozo, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana, que el nombre lo omite, le dijo: ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Esta pregunta es un poco despreciativa, porque dice al final del versículo: porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Había una rivalidad de antaño entre judíos y samaritanos, porque los samaritanos que habían salido, judíos que habían salido de la esclavitud y de la opresión de los babilonios y de otros pueblos enemigos, no se guardaron para Dios y comenzaron a mezclarse con otros pueblos, y de ahí surgieron, se asentaron en Samaria, y ellos solamente aceptaban lo que nosotros hoy conocemos como el Pentateuco. Ellos no creían en los demás escritos de los profetas, etcétera, no. Y ellos se redujeron a solamente creer en lo que es el Pentateuco. Y como estos judíos que se habían mezclado, pues habían violentado el mandamiento de Dios, y los judíos de raza pura los despreciaban, y había una rivalidad y se peleaban por cualquier cosa. Hagan de cuenta que parecían las Chivas con los del Atlas o los del América. Siempre se están peleando, nunca salen de acuerdo, siempre quieren ser lo mejor, siempre quieren ser el mejor, siempre están discutiendo y hasta se pelean y hasta llega la violencia. Así sucedía con los samaritanos y los judíos. Entonces, cuando esta mujer ve a Jesús sentado en el pozo, como que quiso esquivarlo, pero enseguida Jesús se adelanta. ¿Me puedes dar de beber?, le dice. No, pero ¿por qué me hablas? ¿Por qué me pides a mí? Lo reconoció que era un judío Jesús. Dice: ustedes y nosotros no tenemos ningún trato. Dice en el versículo 10: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, el regalo de Dios. Jesús es el regalo de Dios. Si tú lo conocieras, ¿cuántos conocen a Jesús? Bueno, ahí vamos bien. Si tú, mujer, conocieras el don de Dios y conocieras quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Subrayen: agua viva. Ok, en el versículo 11, la mujer le dijo en un tono que se nota como burlesco, sarcástico, le respondió: Señor, no tienes con qué sacarla. Ella refiriéndose al pozo. No tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Porque el agua viva en el concepto judío era el agua que brotaba del manantial, que corría, que era pura, que no estaba estancada. Y ese era un pozo donde el agua estaba estancada, que llegaba, se filtraba de la tierra,
del centro de la tierra o de los alrededor, y se estancaba. Entonces cuando él le habla de agua viva, ella dice, pues ¿dónde está? ¿Cómo me la vas a dar? Así como diciendo, este judío está medio extraño con lo que me está diciendo. Ahora, Sicar, que era donde estaba el pozo, era un lugar importante para los samaritanos, porque en Sicar fue donde Abraham llegó cuando salió de Mesopotamia y donde Dios se le apareció. Fue en Sicar donde Abraham edificó un altar a Dios para adorarlo. Lo mismo hizo Jacob, y ahí él escarbó ese pozo. Fue en Sicar donde enterraron los huesos de José, el que había sido segundo de Faraón, el que estuvo en Egipto, ¿se acuerdan? Hijo de Jacob. Entonces Sicar era un lugar sagrado para los samaritanos. Reverenciaban todas esas reliquias que ellos tenían en ese lugar. Era un lugar lleno de tradiciones ancestrales. Y Sicar, donde estaba el pozo de Jacob, era precisamente para los samaritanos un lugar de adoración. Era un lugar en el cual ya habían vivido por siglos, lleno de tradiciones y de lugares sagrados. Pues que aquí fue donde Abraham quiso ofrecer a Isaac su hijo. Ellos le atribuían eso, pero en realidad no había sido ahí. O sea, habían cambiado de lugar. En síntesis, Sicar la tenían como es el Vaticano para el catolicismo, como es la ciudad de Medina para los musulmanes, como es Zapopan para los de Jalisco. ¿Entienden? O sea, son lugares de adoración y que está sustentado en tradiciones ancestrales. Bien, las escrituras, voy a retomar lo de agua viva, hablan de agua viva como un manantial que corre, que brota, que corre por las laderas y riega las praderas. Agua cristalina, pura, limpia. El pozo donde Jesús estaba sentado y que la mujer iba a tomar esa agua, habla precisamente, como dije hace un rato, de aguas estancadas. Y metaforizando un poco, usaré esto de aguas estancadas como las tradiciones religiosas que vamos acumulando a través de nuestra vida, o que nuestros ancestros fueron acumulando a lo que hoy es tradiciones de 400, 500 años. ¿Me estoy explicando? Muy bien. Las tradiciones son buenas hasta cierto punto. Por ejemplo, nosotros podemos decir que tenemos por tradición, durante 40 años que tiene Casa de Oración de haber iniciado, tenemos ya una tradición, podemos decir, de orar siempre por un pastor. Los que son miembros de Casa de Oración, lo que ven las transmisiones, siempre sentirán a que así es. Siempre oramos por un pastor. Esa es una buena tradición que hemos ido transmitiéndola a las demás casas de oración. Por ejemplo, donde viene David y Mireya, Casa de Oración Houston, yo he estado allí, estuve hace un par de semanas ahí, y ellos oran por un pastor. Entonces es una buena tradición. Pero es buena una tradición hasta que éstas no invaliden o anulen o tuerzan la palabra de Dios. Cuando las tradiciones, que son como un pozo estancado, que ciertamente estancan la vida espiritual de una persona, y más estancamiento cuando se violentan los principios de Dios, la palabra de Dios. En Marcos 7:13, Jesús reprochó a los fariseos que sus tradiciones de siglos
de existencia, ya estaban invalidando la palabra de Dios. Marcos 7:13, ustedes, dice, invalidan la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Se fue corrompiendo quizás una tradición que en origen estaba bien, como esta de orar por un pastor. Pero si dentro de 20 años decimos, ahora vamos a orar por San Pablo, que fue un apóstol, tú dices, ¿cómo orar por San Pablo? Bueno, ya fue una corrupción de una tradición que pudiera suceder, y ahí ya se estaría violentando la palabra de Dios, y eso produce un estancamiento. Ahora, sigamos con la samaritana, porque ella estaba muy pendiente del pozo, de sus tradiciones. Le dice, Señor, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? Y luego inicia en el versículo 12, Juan 4:12, así como mirándolo, así como de reojo, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? ¿Eres más grande, eres más importante? Es la primera vez que te veo, ¿quién eres? Pero Jesús le había dicho, si tú conocieras quién soy yo, si tú conocieras quién soy, eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron, ahí está, bebieron él, el mismo Jacob, sus hijos y sus ganados, y después de no sé cuántos cientos de años, nosotros los samaritanos está en nuestro territorio y de ahí bebemos. ¿Acaso tú eres mayor que él? Así como para que te haga caso de lo que me estás diciendo. Lo que esa mujer estaba haciendo era aferrarse a su tradición religiosa ancestral. Subrayen eso que dije al final. Versículo 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, y señala al pozo, ¿no? Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Porque es obvio que Jesús le estaba hablando en sentido espiritual de agua viva, ¿no? Pero ella no entendía y lo estaba interpretando de manera literal. Y Jesús le dice, todo el que vuelva a beber de esta agua tendrá sed a cada rato. Versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, era obvio que no era agua literal. Hablaba del espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, que de su interior, ¿qué? Correrían ríos de agua viva, que no solo satisfarían su propia sed, sino calmaría la sed de muchos al compartir esa fuente de agua viva que brota constantemente del interior del templo, o sea, de ti, y que como ahorita está brotando de dentro de mí, del templo donde vive Jesús, y está dándoles de beber a ustedes. ¿Me estoy explicando? Ok, entonces le dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente, un manantial de agua que salte para vida eterna. Ahí está. Qué palabras tan maravillosas, ¿no? Y la mujer en el versículo 15 le dice, Señor, dame de esa agua. Algunos comentaristas dicen que ella estaba así como siguiéndole un aparente juego de Jesús. Pues dame de esa agua. Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Lo que esta mujer está haciendo delante de Jesús o ante Jesús es pedirle algo, ¿no? ¿Se acuerdan que ayer leímos algunos textos que la gente primero le adoró y luego le pidió? Ella está invirtiendo eso. Ella todavía no dobla su rodilla. Ella no está adorando a Jesús, no lo conoce, no sabe quién es él, pero sí le pidió. Ok. En ese momento, cuando esta mujer le pide, Jesús se dispone a descubrir el corazón de esta mujer. Un corazón que no estaba muy limpio, que digamos.
Estaba más sucio que lo que pudiera estar ese pozo estancado. Pero cuando Jesús se dispone a descubrir el corazón de esta mujer, no lo estaba haciendo para avergonzarla, créanmelo, porque Jesús no vino a avergonzar a nadie. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A Jesús le interesaba el corazón de esa adoradora que adoraba lo que ni sabía ni entendía. La intención de Jesús era descubrir su corazón para que ella misma se diera cuenta que la vida que llevaba no le agradaba al Dios que decía adorar. Veámoslo enseguida, versículo 16. Jesús le dijo: bueno, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Con el que vives actualmente no es tu marido. Vives en amaciato, ni siquiera estás casada con nadie. Vives, a lo mejor estás con el esposo de otra mujer. 6 hombres habían pasado por la vida de esta mujer. En ese momento yo no tengo la menor duda que la mujer se empezó a poner nerviosa, como cuando escuchamos a alguien que está predicando la palabra de Dios y hay algo que nos está llegando y empezamos a ponernos nerviosos. A mí sí me pasa, ¿a ustedes no? Y se está hablando y luego, es más, en ocasiones hasta intuimos lo que el predicador va a decir, porque lo que está sucediendo es que el Espíritu Santo en ese momento te quiere convencer de pecado, te quiere convencer de justicia que tiene que ver con la conducta, de conductas que no le están agradando a Dios, y nos ponemos nerviosos y podemos tener reacciones distintas. Una es tener un corazón humilde y recibir la palabra. Otra es poner una actitud soberbia así de rechazo. Otros así como de ay, no me digas. Ustedes saben que el lenguaje, el cuerpo tiene un lenguaje también, ¿no? Yo puedo saber aquí en este momento quién está interesado en la plática y quién no. El que está así, pues no, ¿verdad? Otros están platicando y están con el celular, pues tampoco. Pero hay otros que están como María. ¿Se acuerdan de María ayer? Atentos. Y otros, y llegando haré esto y lo otro. Marta, tranquilízate, cálmate, Marta. Jesús conoce la vida de todos. ¿Están convencidos de eso? Conoce el mínimo detalle. Job dice: Él conoce mi camino, la senda de mis pasos. David decía: Él conoce mis más íntimos pensamientos del corazón. Él conoce todo, conoce mi sentar, mi levantarme. No hay nada que se esconda de Él. Versículo 19. Yo mismo me imagino a la mujer nerviosa. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Bueno, al menos ella tenía el concepto de que un profeta de los tiempos bíblicos y los profetas de Dios eran hombres que siempre denunciaban el pecado. Siempre, cualquier profeta que tú leas en la Biblia eran profetas comprometidos con la verdad de Dios, comprometidos con el llamamiento de Dios, que incluía reprender de parte de Dios al pueblo de Dios. Y los profetas como Elías, en el que tú pienses, Jeremías, Eliseo, el mismo Juan el Bautista, todos sin excepción reprendían el pecado del pueblo, ¿sí o no?
Pregunta: ¿los que se dicen ser profetas hoy reprenden el pecado del pueblo? Díganlo fuerte. No, no lo hacen, porque no están comprometidos con Dios, porque quieren agradar a la gente. Esos profetas no sirven para nada. Los profetas de Dios denuncian el pecado. Jesús tuvo en su investidura ese rasgo de profeta, como también de sacerdote, etcétera, etcétera. Y Jesús lo que está haciendo es descubriéndole su pecado. Los profetas de hoy, como dice Jeremías, de aquellos tiempos, Dios le dijo: mira, los profetas que andan por allí endulzan sus palabras y engañan a mi pueblo y les dicen todo está bien, todo está bien. Y Jeremías decía: no está nada bien como están. Y los reyes decían: ya cállate, me caes mal. Y no les gustaba que les profetizaran. Lo mismo sucede hoy. Cuando alguien de parte de Dios reprende al pueblo o enseña al pueblo o amonesta a la iglesia del Señor, no les gusta. Pero tenemos que aceptar, hermanos, que Dios puede usar a cualquiera para denunciar el pecado y la desviación del pueblo. La mujer se sintió descubierta por Jesús, era obvio. Y de pronto, hermanos, en ese diálogo, de manera totalmente inexplicable, esta mujer cambia el tema del agua, que si me das, que si ya no quiero tener sed, cambia el tema y adopta, de pronto se transforma y adopta una actitud muy piadosa. Y a lo mejor hasta puso las manitas así, ¿verdad? Y la mujer, pues como queriendo desviar el asunto de su condición desordenada, usando como una cortina de humo, de manera inexplicable, introduce el tema de la adoración. Y le dice del versículo 20: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es donde se debe de adorar. Ok, ahí en Samaria había un monte, Gerizim, que para ellos era un monte sagrado, por lo antes dicho, todo lo que hizo Abraham y otros hombres que aparecen en la Biblia. Y dice: pues aquí en este monte fue donde primeramente los padres, como Abraham, hicieron un centro de adoración. Y ustedes dicen que en Jerusalén había esa disputa, ¿dónde era el lugar correcto de adoración? Pero lo que a mí en lo personal me llama la atención es que ella de pronto se pone muy espiritual, pero con 5 maridos y uno con el que vivía en Amaciato, lo cual habla, entre otras cosas, que Jesús, Dios, no aprueba el amaciato. Y esto es muy común en las iglesias de hoy. Parejas que llegan y no están casadas, no están unidas, nunca le dijeron al Señor: Señor, pues interviene aquí. Lo que nosotros hacemos para regularizar, si se puede usar esa palabra, la situación ante Dios, es que se unan delante de Dios y oficiamos delante del Señor. Y aunque ya tienen hijos y hacemos lo que llamamos bodas grupales, o a veces hemos tenido hasta 20, 30 de gente que vive mal, que se les ocurrió juntarse nada más, pero que al conocer a Jesús empezaron a dar cuenta de su desorden, de cómo el Señor los comenzó así como a esta mujer, a sacar todo a la luz para que ellos se dieran cuenta que no le agradaba a Dios esa conducta, y muchos se han unido en matrimonio. Entonces esta mujer se pone muy espiritual, pero cuando iba al monte a adorar se ponía muy espiritual, se postraba, cantaba, pero vivía en Amaciato con un hombre y ya había pasado por los brazos de otros 5. Y es probable que alguno de esos se los quitó a otra mujer, pero ella era muy adoradora.
este tipo de adoradores, como esta mujer, es triste decirlo, pero abundan en las iglesias de hoy, en los centros de adoración de hoy, porque se entiende que una congregación es un centro de adoración, como aquí. Yo dije que este tipo de adoradores, como esta mujer, abundan. Mire, no quiero quedarme ahí mucho rato, pero le voy a decir algo. En los años 80, por mandato de Dios, me involucré en lo que en aquel tiempo se conoció como el movimiento de alabanza y adoración que Dios estaba restaurando. Y fue un tiempo tan hermoso, un tiempo donde, si yo les contara todo lo que pasaba en las reuniones de adoración, cuando las teníamos así como estas, porque algo estaba mal en las congregaciones. Hasta donde alcanzábamos a ver era aquí en Guadalajara, en México, en el país, no más allá. En ese tiempo no viajaba a otros lugares, pero sí me daba cuenta que de principio los que formaban los grupos de alabanza eran terribles. Una vez fuimos a una congregación, pues no voy a decir el nombre ni dónde estaba, pero uno de los músicos, después de que terminaron de ministrar a Dios, se salieron a la calle y estaban fumando marihuana. Así como lo oye. Y acá estaban. Por algo tuve que salir a recoger algo del auto que olvidé allí. Y yo pasé junto a ellos. Yo no podía creer lo que estaba viendo. ¿Se pueden imaginar alguno de esos cantores aquí saliendo ahí afuera? Pero quizás cantó muy bonito. Y les puedo contar todo, bueno, no, es muchísimo, no les voy a contar, de hecho. Pero hermano, nada más le voy a decir esto: nadie me lo cuenta a mí. Yo lo pude ver con mis propios ojos. Yo platicaba directamente con algunos, amonestándolos de parte de Dios, no porque yo me sintiera el super santo, no, pero sí tenía temor de Dios. Sí, en ese momento yo ya entendía que ser un adorador no tenía que ver solamente con cantar. Ya lo entendía, por alguna razón soberana del Señor me enseñaba esto, parte de esto que yo le estoy compartiendo. Y no quiero decir más, porque es de muchos sabido, y bueno, el YouTube se ha encargado de decir un montón de cosas. Pero ese movimiento de alabanza y de adoración de los años 80 se corrompió de tal manera que de una forma totalmente deliberada y consciente yo me salí de ese movimiento. No porque yo me creyera más santo que ellos o más santo que tú, como algunos ahí en la Biblia, no, pero es que podía entender que la alabanza y la adoración no tenía que ver solamente con cantar, sino con tu forma de vida. Y la Biblia dice, Pablo decía a los corintios: yo les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere adúltero, fornicario, etcétera, etcétera. Con el tal ni aun comáis. ¿Sí o no dice así? No son palabras mías. Cuando esa mujer iba a adorar a Dios al monte Gerizim, cantaba con júbilo y danzaba, porque la danza era parte del ritual de adoración de la gente del Antiguo Testamento. Sin lugar a dudas que muchas ocasiones se postraba en adoración,
pero su vida no reflejaba que era una verdadera adoradora. Jesús le está diciendo que la verdadera adoración, en ese diálogo, le está explicando que la verdadera adoración va mucho más allá, que no consistía solo en cantar o ir a un lugar de culto donde se canta y se adora, sino en que la vida de cada uno estaba involucrada como una adoración, que la vida de cada persona debería de ser de adoración continua, porque se entiende que somos cristianos 24 horas al día, ¿sí o no? Pues déjeme decirle algo, Jesús, Dios rechaza este tipo de adoración como el de la samaritana, lo rechaza de manera contundente. Nada más una cita: en los tiempos del profeta Amós, Israel se corrompió y Dios le dijo a Israel por medio del profeta Amós, y les dijo específicamente a los que cantaban a Dios, les dijo algo muy fuerte. Escuchen, Amós 5:21, versión Palabra de Dios para Todos, dice: odio sus fiestas. Este es Dios hablando, fíjate, odio sus fiestas, me desagradan sus reuniones religiosas. Aunque me hagan sacrificios que deben quemarse completamente y ofrendas de cereales, eso no me complace, porque todo eso era parte de la oración en el Antiguo Testamento. Eso no me complace. Tampoco presto atención a sus ofrendas para festejar de terneros gordos. Y miren el 23, alejen de mí el ruido de sus canciones. Wow. No escucharé la música de sus arpas. No la voy a escuchar. En la Reina Valera dice: quitad vuestros cantos. No los escucho. Dios estaba enojado, pero ellos cantaban, solo cantaban. Y luego dice en el 24: mejor hagan la justicia, que la justicia fluya. Y aquí justicia tiene que ver con la conducta de las vidas de los que cantaban y hacían fiestas para Dios. Mejor que la justicia fluya como el agua y la honestidad como una fuente inagotable. No acepto sus cánticos. Más claro que eso no puede ser, de que la alabanza y adoración no es solo cantar, que debemos hacerlo, como ya expliqué, pero esa debe de ser complementada con una vida cotidiana. No como el ejemplo que ponía Janet en uno de los talleres de un jovencito que le dijo: ay, es que yo estoy confundido o confundida porque pues aquí venimos la familia y cuando ya nos vamos de la congregación pues cantamos y mis papás levantan las manos, pero había de ver cómo se pelean, cómo se agarran, se maldicen, algunos hasta llegan a los golpes. Eso es incongruente, ¿sí o no? Ahora, la pregunta es esta: ¿Dios aceptará el cántico de aquí en la actualidad? Ya no se queden allá 1200 años atrás o qué sé yo, no. Vámonos a la actualidad. ¿Dios aceptará que un cristiano cante llevando doble vida? Les pregunto. Por supuesto que no. El principio es el mismo, sin duda. No podemos ser unos aquí y afuera otros, o aquí unos y en el hogar, en la casa o en el trabajo ser otros. Pero volvamos con la samaritana para que se calme un poquito la atmósfera, porque se quedaron muy tensos. Juan 4:21, Jesús le dijo: mujer, porque ella le dice: me parece que eres profeta, ¿verdad? Jesús le dijo: mujer, créeme. Y Jesús es digno de ser creído, por supuesto. Créeme que la hora viene cuando ni en este monte
Gerizim, donde los samaritanos y ella adoraba, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Lo que Jesús está haciendo aquí y estableciendo es de una manera muy clara, diciendo que lo más importante no es tanto el lugar de adoración, no, que lo más importante no solo es cantar, no, sino la clase de vida del que adora al Padre. Lo importante es la adoración de corazón que va acompañado con una vida que agrada a Dios. Jesús aquí está revelando el concepto más completo de lo que es la verdadera adoración. Entonces, la adoración más profunda que un cristiano puede darle a Dios no termina después de cantar. Eso es parte, porque es una expresión. Y a todos nos gusta cantar, pero no a todos les gusta obedecer. A todos nos gusta cantar. No hay ser humano alrededor del mundo que no cante. Todo mundo canta, todo mundo hace música. Somos seres musicales de fábrica. No sé cuántas estaciones de música alrededor del mundo habrá, no tengo ni idea. Pero todo mundo lo primero que hace es prender el radio, poner un CD, qué sé yo, para oír música. Y cantan. Todos cantamos, pero no todos obedecemos. Todos cantamos, pero no todos estamos dispuestos a amar. Todos cantamos, pero no estamos dispuestos a perdonar. Todos cantamos, pero no estamos dispuestos a ayudar al pobre o al que tiene necesidad. Todos cantamos, pero de ahí me puedo ir una larga lista. Un rey se llamó Saúl, y un día Dios le dijo: ve y deshazte de los enemigos, no dejes nada. Dice en 1 Samuel 15:18, Samuel de parte de Dios va y reprende a Saúl y le dice: mira, Dios te envió en una misión y te dijo: ve y destruye a todos los amalecitas porque son malvados, destrúyelos a todos, lucha contra ellos hasta que los destruyas totalmente. Esa era la encomienda, esa era la misión. Y le pregunta Samuel a Saúl: ¿por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué no obedeciste? ¿Por qué te quedaste con el botín haciendo lo que no es del agrado del Señor? Saúl contestó: sí, obedecí al Señor. Mira, lo peor que le puede pasar a un adorador es no hacer la voluntad de Dios y afirmar que sí la hizo. Saber que está mal su vida y afirmar y decir cosas como: tengo paz en mi corazón, Dios sabe que yo lo amo y camino con Él, cuando no es verdad. Estimados cristianos, necesitamos corregir muchas cosas, pero aceptarlas. Y fíjense, Saúl dice: no, sí obedecí al Señor, fui a donde Él me envió y destruí a los amalecitas, y hasta traje al rey Agag, y los soldados tomaron las mejores ovejas y ganado para sacrificarlos al Señor. Fíjate, se pone espiritual. Pero Samuel dijo: ¿qué complace más al Señor? A ver, Saúl, contéstame. Sacrificios que deben quemarse como acciones de adoración, o sea, rituales, y otros sacrificios, u obedecer sus mandatos. Contéstame. Ahora yo les pregunto: para Dios, ¿qué es más importante? ¿Cantar solamente o obedecer sus mandamientos? Díganmelo. Ahora sí que fácil. Lo difícil es que el adorador entre en ese terreno de la obediencia a Dios. Es mejor, le dice a Saúl, es mejor obedecer a Dios que ofrecerle sacrificios o rituales. Cantar se queda en un ritual solamente si no va acompañado de acciones propias de lo que estás cantando o de lo que cantamos aquí.
Es mejor obedecerle que ofrecerle la grasa de los carneros. Fíjate el 23, negarse a obedecerlo es tan malo como la brujería. Wow. O sea que puede haber cantantes cristianos brujos. Pues algunos hasta el gorro de bruja se les ve, y algunas hasta la escoba. Fíjate lo que sigue diciendo: ser tercos y hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar ídolos. ¿Cómo andas en ese asunto de la docilidad ante el Señor? ¿O eres de esos tercos? Pues ahí está claramente. No estás adorándolo a Él, estás adorando ídolos, tú mismo. Tú te gobiernas a ti mismo, tú haces lo que te da tu voluntad, no haces caso de nada, pero vienes y cantas y te gozas y probablemente hasta danzas, y todo eso Dios lo acepta si va acompañado de tu vida cotidiana. Si no, estarás adorando un ídolo. Yo sé que esto es fuerte y como que se arruina el Congreso, ¿no? Le dice Samuel: tú te negaste a obedecer el mandato del Señor. Te negaste a obedecerlo. Por eso el Señor ahora se niega a aceptarte como rey. En ese momento Dios lo hizo a un lado. Yo conozco, y no, es obvio que no voy a decir nombres, pero conozco un montón de cantantes, de gente que estuvo incluso aquí mismo, no solamente en otros lugares, con un talento impresionante, unos que hacían hasta hablar el piano, parecían, con una habilidad, con un don, con un talento, pero más soberbios, igual que su padre el diablo, con unas actitudes tan espantosas que le llegaba un mal olor a Dios a sus narices, con una soberbia, con una ambición, una avaricia, un menosprecio hasta otros. No, ya no quiero hablar más porque me dan náuseas, y que Dios nos libre de esas cosas. Por eso, cada vez que se me acerca, como hoy ya llevo como unos 25 más o menos, y casi todos chavitos, así jovencitos, adolescentes, se me acercan y me saludan: pastor, y le digo: ¿qué tocas? ¿Cantas? No, pues la batería. No, pues sí quiero cantar. No, lo primero que les digo: hijo, cuida tu corazón. Cuida tu corazón, porque Dios te puede dar un talento y desarrollarlo tremendamente, pero que no se te olvide que Dios te lo dio, y dáselo para su gloria. Y como cantamos, que mi música que yo haga sea para Él, para nadie más, que mi adoración sea para Él, pero que mi vida completa también sea para Él. Una de las expresiones más profundas de adoración es perdonar de la manera que Cristo nos perdonó, porque hay un montón de cantores que están más amargados que la que salía en el Chavo del Ocho, doña Florinda. No, de verdad. O sea, están clavados en la amargura, en el odio hacia otra persona, pero cantan cuando van a su iglesia. Pero créanmelo, hermanos, que perdonar de la manera que Cristo nos perdonó es una de las expresiones de adoración más profundas que hay. ¿Por qué? Porque estás haciendo algo que precisamente Jesús hizo, que se despojó a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y cuando nosotros nos hacemos obedientes, o somos obedientes, y en estas cosas que son de las que más nos cuestan, pues ahí es donde en realidad estaremos ofreciendo adoración de 24 quilates.
Colosenses 3:13 dice: soportando. Unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La mejor adoración a Dios es andar como Jesús anduvo en esta tierra. 1 Juan 2:4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, guardar es no que guardes la Biblia ahí en el... No. Guardar aquí tiene el sentido de obediencia. Pero el que obedece su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él o está en Cristo, debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? Cuando le maldecían, no respondía con maldición. No, y Él bendecía. Y Él perdonaba. Pero sigamos con la samaritana, tenemos que terminar. Juan 4:22. Le dice Jesús: ustedes, los samaritanos, vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Te imaginas? ¿Qué expresión de Jesús? Mujer, tú adoras y ni siquiera sabes lo que adoras. Así muchos. Yo lo creo así. Ahí está. Hay gente que adora lo que no sabe. Canta porque otros cantan. Nunca se me olvida, hace años estábamos en una reunión y el director de alabanza, pues dirigía a todos, y en ese tiempo pues se empezaron a desarrollar señales de lo que sigue, ¿no? Pero eran como más visibles. Acá pues yo le instruí aquí a Janet como directora de la alabanza aquí en Casa de Oración: oye, desarrolla un lenguaje que no sea tan obvio, ¿verdad? Así que sea pues discreto. Y me acuerdo que el director de alabanza hacía, que era la primera estrofa, ¿no? Y todos. Y luego, y todos. Y luego dice: a ver, paró la música, paró todo y dijo: no, a ver, todo esto, ¿por qué lo hacen? No, pues es que usted lo está haciendo. Pues es que tú lo estás haciendo. Y luego, bueno, ahora es bien discreto y no distrae. O sea, la gente lo hace porque ve que otros lo hacen. Y mucho de lo que hoy existe del concepto del canto de adoración a Dios, pues muchos lo repiten porque lo ven en otros, pero muchos no saben lo que están haciendo. Como esta mujer: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos, o sea, los judíos, lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. O sea, de ahí venía el Mesías. Le dice en el 23: mas la hora viene y ahora es. La hora viene y ahora es. Y fíjate, lo estoy leyendo tal como lo dijo Jesús y suena actual. La hora viene y ahora es. ¿Qué? Cuando los verdaderos adoradores, que implica, como dijo en una de las enseñanzas Pastor David Guevara,
Verdaderos adoradores implica que hay falsos adoradores o adoradores que adoran que no saben qué es lo que están adorando, que cantan porque otros cantan, que levantan las manos porque otros levantan, pero salen y viven como la samaritana. Pero Jesús dice, la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Aquí espíritu tiene que ver con un corazón regenerado, transformado. Lo que Pablo decía, el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas del pecado pasaron todas, ahora es una vida nueva que tenemos en Cristo. Adorar en espíritu es con un corazón nuevo, transformado por Dios. Entonces, un corazón transformado por Dios, regenerado por el Espíritu Santo, no puede conciliar con meter en el templo cosas de la práctica de la vida pasada, ¿verdad que no? No tiene sentido en el verdadero adorador. Y en verdad tiene que ver con la conducta. Y la conducta de un cristiano está basada en los parámetros y mandamientos que Jesús, Dios, dio, que tenemos escritos en lo que conocemos como la Biblia. Entonces, adorar en espíritu es con un corazón regenerado, nacido de nuevo. Y esa adoración verdadera tiene que complementarse con la verdad de su palabra. Y la verdad de su palabra dice, entre otras cosas, si me amáis, guardad mis mandamientos, Jesús. Si me amáis, obedeced mis mandamientos. Y así puedo citar muchas frases o muchos textos. Y luego continúa en el versículo 23, porque también el Padre tales adoradores busca. Porque adoradores, todos los seres humanos adoramos, todos sin distinción. Como alguien dijo, hasta los ateos adoran. Y es verdad. ¿Qué busca el Padre? Cuando dice tales adoradores, se refiere a verdaderos adoradores. Porque adoradores, todos, unos adoran una estatua, otros un árbol, otros el dinero, otros al esposo, otros al hijo. O sea, todo el mundo adora. Pero los verdaderos adoradores reconocen al Padre en su corazón y se rinden ante Él, y su vida demuestra que son hijos de Él. Y esos tales adoradores el Padre busca. En estos tiempos yo diría que es como buscar una aguja en un pajar. Bien difícil encontrarlos. En estos tiempos en que el cristianismo y muchos cristianos se han diluido de una manera espantosa, triste y lamentable. 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo hagan, que lo adoren. O sea, si tú eres nacido de nuevo y amas la palabra, es necesario que adores, no solo cantando, sino que tu vida demuestre que eres un verdadero adorador. Amén. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Jesús, el que habla contigo hoy a tu corazón, te dice, no puedes adorar al Padre y llevar una vida doble. Así claro, no podemos adorar al Padre si llevamos una vida doble. No podemos. Podemos fingir, pero no seríamos verdaderos adoradores. No puedes adorar al Padre con un corazón rencoroso. No podemos adorar al Padre con un corazón orgulloso. No podemos
adorar al Padre con un corazón amargado. No podemos. Que Dios encuentre en cada uno de nosotros un verdadero adorador. ¿Entendieron el mensaje? Cantemos todo lo que podamos. Yo he contado que a veces hasta sueño, es muy constante que estoy cantando a Dios. Pero cuando despierto, lo primero que hago es poner alabanzas. Tomo la palabra de Dios, leo y adoro. Pero luego me levanto a enfrentarme a un montón de gente, a ladrones, a mentirosos, a conductores que no saben manejar, traen Audis y no prenden la direccional. Tienes que aguantar todo eso, pero tienes que demostrar todos los días. Cuando me levanto en las noches o en la mañana, ya así temprano, en cuanto abro los ojos, está en mi mente un canto. No sé, o sea, así me pasa a mí. Siempre está un canto. Cuando en la noche me volteo para pues acomodarme mejor y medio que despierto, suena un canto. Para mí eso es una bendición. ¿Cómo fue eso? No sé. O sea, no sabría cómo explicarles de que siempre hay un canto, siempre. Pero eso mismo que siempre está ahí me desafía a siempre vivir como hijo de Dios. Y esa es la exhortación del Señor para todos estos verdaderos adoradores.